Acá hay sitio. Acá hay dos sitios. Uno nomás. ¿Es de ahí? ¿Esta mochila está ocupada? Sí, no puedo. ¿Por qué? No tenía. Yo se metió eso para acá. Acá en la tienda por acá. Ya. Estas regráficas intraorales, también conocidas como retroalveolares, tenemos la técnica periapical o retroalveolar, cono corto y cono largo, la técnica. Siéntese acá, no se para así y sean para nadie. ¿Dónde siente usted? Ah, ese es el delegado. Acá. Acá, por favor, no se paren sillas, ¿ya? El que llega a su hora se sienta. Entonces, como seguimos diciendo, son técnicas que vamos a emplear para poder observar, ¿no?, radiográficamente la porción radicular apical y las estructuras adyacentes. Para eso tomamos vamos a técnica periapical o retroalveolar. ¿Ya? Entonces hemos dicho que las técnicas intraorales sirven para observar lo que es la porción radicular, apical porque también hay técnicas intraorales como biting, paleta mordida y las subfrontales, pero cada uno tiene su uso. Entonces, ahí, la periapical o retroalveolar para poder observar la porción apical radicular, lo que nosotros clínicamente no podemos ver. Ustedes ven acá una pieza dentaria, pero con una tremenda lesión apical. Clínicamente eso no lo puede ver porque está cubierto por mucosa oral. Para eso son las radiografías intraorales. Pero debemos cumplir requisitos para poder nosotros utilizar esta técnica radiográfica. En primer lugar, examinar la facies y la cavidad oral. ¿Por qué la facies? Porque si el paciente presenta lentes, gafas, se retiran esta gafa, se retiran los lentes, porque la montura puede superponer la imagen del borde del vidrio o del marco del lente. También para observar si el paciente presenta algún tipo de piercing. Si se puede retirar el piercing, es conveniente, así evitamos que la imagen del piercing se superponga sobre la imagen radiográfica, muchas veces por las fases radiculares. Las prótesis removibles. Todo tipo de prótesis removibles, las bases metálicas, puentes que se pongan en cesaje, porque a veces el puente, el paciente por una fractura, él puede sacar y poner el puente, retirarlo. La forma del paladar. Hemos dicho que es diferente la posición de un paladar profundo, la posición de la película, que es un paladar plano o bajo. En el paladar profundo la película se va a acomodar muy bien. Ahí podemos utilizar las angulaciones
que le damos como referencia. En cambio, en el paladar plano no, porque al ser bajo el paladar la película se va a inclinar más y ya la angulación que le hemos dado como referencia no se utiliza. Hay que aumentar la angulación para evitar que la imagen nos salga escorzada o elongada. Observar si es que presenta algún torus. ¿Por qué? Porque el torus no va a permitir colocar bien la película. Y si colocamos la película, se va a presentar una imagen radiopaca en esa zona que, si no hemos tenido en cuenta la forma del paladar, podemos confundirla con una lesión patológica o alguna frontera anatómica. Claro, todos tienen diferentes formas. Acá tiene una forma fálica, ¿no? El piso de boca. Cuando el piso de boca es profundo, la película se acomoda muy bien. El paciente no gime, no hay dolor. Pero cuando el piso de boca es alto y ustedes tratan de introducir la película verticalmente, ¿qué es lo que hace el paciente? Empieza a quejarse, a gemir. Entonces, eso es lo que debemos evitar, porque si ustedes hacen doler solamente con colocar una película en la cavidad oral del paciente, el paciente va a tener el concepto que cómo será cuando me empiece a tratar, me va a hacer doler mucho más. La posición de las piezas dentarias con relación a la arcada dentaria. Ya les dije, ¿no?, en el tema de formación de las imágenes radiográficas, como una pieza dentaria que encuentra por vestibular o una pieza que está lingualizada o palatinizada, modificar la imagen radiográfica. Esta, al estar alejado de la película, se va a magnificar, por lo tanto va a sobreproyectarse en la cara proximal de la pieza dentaria. Y para evitar eso, ¿qué cosa hago? Alejo el cono, ¿ya? Alejo el cono, ¿no? Imagínense acá. Película, objeto. Alejado de la película, miren cómo se ve. ¿Por qué? Porque está cerca al foco. Pero si yo alejo el foco, hay distorsión. Ese es un principio que vamos a utilizar nosotros cuando la pieza dentaria está palatinizada o lingualizada. Que ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver la de lingual? Claro, esta va a salir nítida, pero estos, por estar alejados de la película, van a tener esa distorsión. Y ese es el principio que se utiliza en la técnica por paralelismo, que lo vamos a ver más adelante. Preparar y sentar al paciente. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Colocar el mandil plomado. Bueno, esta es una foto de hace 8 años aproximadamente, ya son mis colegas, estos alumnos. Este es un varón, por si acaso, en esa época se transformó, ya cuando salió de la universidad, ya con pelo corto, como debe ser. Fíjense cómo era el ambiente, tomábamos nosotros las radiografías cerca de la ventana para que todos los rayos X se vayan hacia el exterior y nada se quede dentro del ambiente. Colocar la película en la zona retroalveolar, o sea, detrás del alveolo, la parte sensible dirigida al tubo de rayos X, ¿no?, empleando ya nuestras angulaciones verticales si es palmacidad superior, vertical para Bywin más 8 grados, y si era para mandíbula, angulaciones negativas, acá angulaciones positivas, y siempre protegiéndose detrás del biombo. En esa época teníamos biombos. Una vez que ya hemos colocado la película en el equipo o en la caja de control, vamos a colocar la pieza dentaria, la cual vamos a radiografiar. Si es anteriores, premolares, molares, este es oclusal, si es adulto o niño. Esta es la caja de control de mi tipo de rayos X, un trophy que tengo
francés, muy bueno, le recomiendo, a ojos cerrados, punto focal de 0.7. Y como regla general debemos tener, en primer lugar, la posición de la cabeza del paciente. En las tomas radiográficas periapicales, la cabeza del paciente adopta posición 1 para el maxilar superior, posición 2 para los dientes mandibulares. En Bywin solamente se utiliza la posición 1, pero en la técnica oclusal vamos a usar las 3 posiciones: 1 para el maxilar superior, 2 para la mandíbula y 3 para las técnicas caudales. Leyes que rigen en las tomas radiográficas intraorales: el punto focal debe ser mínimo, de menor tamaño. Ya hemos dicho por qué. Porque mientras que el punto focal o la mancha focal sea de menor tamaño, la mancha focal es como debería decirse, en algunos libros, sobre todo de White, habla de punto focal, que no debería ser. La mancha focal, cuando es mínimo, va a producir menos sombras o penumbras alrededor, ¿no?, del objeto, o sea, en la imagen radiográfica. La distancia foco-objeto debe ser máxima en los casos de la técnica por paralelismo. ¿Para qué? Para que la imagen tenga menos distorsión. La película debe permanecer plana. Para eso, el paciente debe sujetar la película a nivel cervical coronario, para evitar así que la película se doble dentro del paladar o en el piso de boca. Porque si se dobla la película va a producir también distorsión en la imagen radiográfica. Vamos a hablar de la bisetría del ángulo y el método del paralelismo. En las técnicas periapicales, la bisetría del ángulo, que la ideó Anthony Szyszynski, y los norteamericanos, por Price, la presentó en 1904, pero ya Szyszynski había ideado esta técnica, que es diferente a la de Price, porque Price dirige el rayo al centro de la pieza dentaria. En cambio, Szyszynski dirige el rayo central pasando por el ápice radicular. Para eso, Szyszynski menciona que el eje longitudinal de la pieza dentaria más la posición de la película, ¿qué forma? Un ángulo. Imaginariamente hallamos la bisectriz del ángulo, que es el centro de dicho ángulo. O sea que el ángulo que hay en este lado es igual que este. El rayo central debe ser dirigido perpendicular a la bisectriz del ángulo, pasando por el ápice radicular. ¿Ya? Acá está escrito, apréndanselo, si no, búsquenlo. Bueno, me han dicho por ahí que en internet no lo encuentran. En la biblioteca, cualquier libro de radiología. ¿Por qué? A ver, Williamson, ¿por qué tiene que pasar por el ápice radicular, el rayo central, y no al centro de la película? Me está contagiando, está débil. Que tomar cuatro, firma. Porque miren ustedes, observen la distancia que hay del ápice radicular a la película. ¿Es igual que la distancia que hay de la corona? No es igual. Entonces, para compensar esa distancia, pasa el rayo central perpendicular a la bisectriz del ángulo por el ápice radicular. ¿Ya? ¿Qué sucede con Price? Él dice que el rayo debe ir
por el centro de la pieza dentaria. Pero ¿qué sucede cuando yo dirijo rayos centrados por el centro de la pieza dentaria? Esta imagen se magnifica. ¿Ya? Entonces vamos a poder observar cómo es que se observa la imagen radiográfica. Observen cómo es que se observa o se ven las radiografías periapicales con la técnica del cono corto, conocido también como la ley del bisectriz del ángulo de Anthony Assisi. Radiográficamente, los ápices radiculares se encuentran sobreproyectados dentro del seno maxilar. Más adelante les voy a enseñar otra serie radiográfica mediante la técnica por paralelismo. Vean las válvulas verticales que hoy día tomaron mis alumnos en práctica, ¿ya? Y también tomaron horizontales. Cuando hablemos de la técnica de Baldwin o lente de mordida, vamos a explicar el porqué. ¿No? Observen acá el tamaño de la caries con relación a esto. La presencia de tártaro, resorción ósea. Estas son seriadas radiográficas que yo tomo en mi servicio para mis colegas, sobre todo los periodoncistas, donde me piden radiografía o seriada solamente para ver resorción ósea. Por eso que la radiolucidez que ustedes ven es tenue, es mucho menor que la que debería ser. ¿Por qué? Porque reduzco el tiempo de exposición. La ventaja que tiene mi equipo de rayos X es que yo puedo aumentar la frecuencia o disminuir la frecuencia. A ver, señorita, ¿qué función cumple la frecuencia en la producción de rayos X? La otra semana ya empiezan los parciales prácticos. Así señorita, ¿qué función cumple la frecuencia en la producción de rayos X? A Williamson, para que se despierte. ¿Qué función cumple la frecuencia en la producción de rayos X? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. La intensidad de los rayos. Intensidad de los rayos. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Por lo tanto, tiene mayor poder de penetración. ¿Ya? Entonces, yo reduzco la frecuencia para que sean rayos no tan duros y pueda obtener yo la imagen de la altura de las crestas óseas, sobre todo en la zona anterior. Mira, acá no hay crestas óseas, ya se ha resolvido todo. Continuamos. Ahí se puede observar mucho mejor. Por eso que cuando usted utilice el enatoscopio, la parte que no la vamos a usar, póngale un cartón negro, porque así se pueden observar mejor las imágenes radiográficas. En la técnica por paralelismo, fíjese, la película se coloca paralela al eje longitudinal del diente a radiografiar. Si esta es la película, este es el diente, está paralelo al foco también, con tubo de rayos X.
En la técnica por paralelismo, sí, el rayo central va dirigido al centro de la pieza dentaria, porque al alejar el cono, que es de 40 centímetros de longitud, la distorsión de la imagen es mínima. Por ejemplo, en la técnica por paralelismo, si ustedes toman una radiografía de molares, pueden observar las 3 molares, o sea, las 3 raíces, y casi del mismo tamaño. En cambio, en la técnica de la bisetría del ángulo, las raíces vestibulares se acortan y la palatina se alarga. ¿Por qué? Porque la palatina está cerca de la película, en cambio las vestibulares están alejadas de la película. Ya hemos dicho que el rayo central va perpendicular a la película y al eje del diente. En la técnica por paralelismo no se utilizan los dedos, se utilizan posicionadores o rings, ¿ya? Donde va la película, lo que permite que ésta se aleje, porque en la técnica por paralelismo la película se aleja de la zona retroalveolar. Si yo tomo molares, por ejemplo, superiores, la película que tiene que estar en el centro del paladar, no pegada como en la intraoral. Las partes proporcionales consisten en un anillo concéntrico y excéntrico, un vástago de 1, 2 y 3 ángulos y un bloque de mordida, porque hay o-ring para la zona anterior y o-ring para la zona posterior, no es el mismo. Se cumplen los mismos pasos que para técnicas intraorales de cono corto, y acá vamos a utilizar vamos a observar unas diferencias que hay entre la técnica por paralelismo y la de la bisetría del ángulo. Uno de ellos es que la técnica por paralelismo no utiliza ángulos. Pero White en su libro pone que, por ejemplo, una radiografía para zona de molares, claro, no va ya a 35 grados, sino pone 8, 12, 14, 20, 30, 40 grados. Pero no es. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene el paladar bajo, ya, aumenta una angulación, que no es como la que usamos en la bisetría del ángulo, que yo, por ejemplo, digo, de 30 a 35 grados son de molares. 30 si el paladar es profundo, y si el paladar es bajo, aumenta hasta 35 grados. En cambio, el paralelismo no se puede hacer eso. En la técnica por paralelismo utiliza posicionadores, en cambio, en la bisetriz sujeta la película. En la bisetriz usamos ángulos. El rayo central es perpendicular a la película y al diente, en cambio acá el rayo central es perpendicular a la bisetriz del ángulo, formada por el eje longitudinal de la pieza dentaria y la posición de la película. Es una técnica más exacta con menos distorsión, en cambio acá es una técnica menos exacta. Tanto así que fíjense que el posicionador que utiliza en la técnica del paralelismo evita que les salga a ustedes el corte de cono. ¿Por qué? Porque ese posicionador va directo del cono a sensibilizar toda la película. En cambio en la bisetría del ángulo ustedes todavía sacan una parte blanca, ¿no?, que es por corte de cono, porque no fue sensibilizada la película, porque no dirigí bien el rayo central. Acá utilizamos un cono cilíndrico de 40 centímetros de longitud, en cambio acá un cono corto que mide 18 hasta 20 centímetros. Es por eso que cuando ustedes les digan compren posicionadores y tomen radiografías con el cono corto, ¿no?, díganle pues a sus profesores, ¿saben qué, doctor? Va a haber una distorsión en la imagen radiográfica, porque al usar yo el posicionador alejo la película del objeto y el cono es tan corto, la imagen va a salir más grande. Ya. Con ese concepto le he dado de baja hace 3 días a un profesor de radiología.
que le dijo a una alumna, ¿no? Toma posicionador para tu estudio, para tu tesis. Entonces la alumna agarré y dijo, anda y ya está, y enseñale esto al profesor. Profesor, todo objeto cerca, la distorsión es mínima. Todo objeto alejado y con cono corto, la distorsión es máxima. Mi estudio va a ser rechazado. Así que tengan mucho cuidado en eso. La ventaja, exactitud, libre de distorsiones, simplicidad, fácil de aprender y utilizar, porque ya ustedes no tienen que grabarse en la mente qué angulación utilizar acá, como lo van a hacer ahora para dar su examen en la próxima semana, ¿no? Porque van a sacar su balotario, que toma radiográfica le va a tocar. Acá no es de que allá yo a ver qué hago para caerle simpático o simpática al doctor. Le llevo un quequito, un bizcochito. Entonces el doctor me va a tomar una pregunta fácil, ¿no, señores? Acá se hace un balotario y ustedes van y sacan un papel al azar. Se puede duplicar la película, repetirse de manera fácil y exacta con las técnicas por paralelismo, porque ya ustedes usan un posicionador, tiene una dirección de la central. Puedo volver a tomar 2 o 3 veces y me va a salir igual la toma radiográfica. En cambio, en la bisetría del ángulo, no, porque el paciente tiene que estar firme, la línea media recta, derecha, plano pupilar, paralelo al piso, porque si inclina ligeramente la cabeza, ya hay una distorsión en la imagen radiográfica. Por eso que ustedes, que recién empiezan, vuelvan a tomar la misma toma radiográfica al paciente y van a ver cómo una les puede salir corta y la otra les puede salir larga. En cambio, con paralelismo, no, porque ya usan el posicionador, ya saben cómo colocar en boca del paciente, es suficiente. Y otra cosa, que el tiempo de exposición en la técnica por paralelismo es mayor que con la técnica de la bisectriz del ángulo. A ver, un punto para que me diga qué ley de los factores de la formación de la imagen radiográfica se cumple aquí en la técnica por paralelismo. 1, 2, 3. ¿Alguien sabe? Miren, si no responden no le voy a quitar puntos, pero al menos prueben. La ley de la distancia al cuadrado. Mientras el objeto más lejos, mayor será el tiempo de exposición. Tan fácil. Se perdieron un punto. Sacaban 10 y yo le tenía 11. Desventajas. Muchas veces la colocación de la película es difícil ya que necesita de posicionadores. Y es más complicado cuando el piso de boca es alto y el paladar bajo. En pacientes que tienen boca pequeña, que para decir 3 dicen 1, 1, 1, es difícil colocar, porque acá veo mismo pacientes que tienen una boquita, ¿no? Y no saben cómo colocarle la película. Y sobre todo cuando hay torus. El costo de los posicionadores. Actualmente venden unos posicionadores brasileños que están 60, 70 soles, pero los originales no bajan de $150 a $200. Los brasileños solamente ustedes lo pueden esterilizar en lejía o hipoclorito, ya. No lo pueden poner en la esterilizadora. En cambio los originales sí se pueden poner, sobre todo en los que trabajan a presión, no más de aire. Ajá, autocalar. Entonces, vean ustedes la diferencia de una toma radiográfica por paralelismo. Miren, se observa superposición de los ápices radiculares dentro del seno maxilar. No. Entonces, acá sí yo puedo hablar de piso del seno maxilar, porque no hay angulación, 0 grados. En cambio, la bisectriz del ángulo no. Ya. Yo una paciente que estoy tratando, que ha venido a Estados Unidos, le hice la mayoría de los tratamientos, ¿no? Corona de porcelana, endodoncia. Vine a su control y me trajo su serie radiográfica por internet, lo mandaron.
Ahora vamos a hablar de la técnica, bueno, antes que pase a la técnica de Rapper. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Entonces no se olviden la diferencia que hay entre la técnica por paralelismo y la técnica de cono corto. ¿Cómo se dirige el radio central? El tiempo de exposición es mayor en paralelismo que el cono corto. En paralelismo se usan posicionadores, en cono corto el dedo del paciente. Paralelismo es menor la distorsión de la imagen radiográfica, en cono corto es mayor la distorsión, pero podemos, como se dice, utilizando el cono corto, porque lamentablemente puedes comprar un equipo para paralelismo es mucho más caro, porque el mismo equipo rayos X tiene que ser de 70 kb y de 10 mA, porque si compro de menos kilovoltaje el equipo va a sufrir, o sea, no va a durar mucho tiempo. La técnica de Rapper, conocida también como la de Bywin, coronal, aleta de mordida o interproximal, también va a requerir los mismos pasos: examen oral, posición de la cabeza, posición de la película, dirección de radio central y el tiempo de exposición. Una técnica radiográfica que toma el nombre de aleta de mordida porque la extensión de esta aleta, la cual permite sujetar la película dentro de la cavidad oral, tiene contacto con las caras oclusales. Le decía a mis alumnos, este es el tipo de película que se vende en Estados Unidos y ya viene con su posicionador, un cartón pegado, del cual, de tal manera que no es muy grueso, que cuando el paciente ocluye en ella podemos observar, ¿no?, las imágenes con mejor definición, ¿no? Por ejemplo acá, Lo que se trata es de que este espacio sea lo menos posible, o sea, más pequeño, para poder observar, ¿no?, la porción radicular. Esta técnica interproximal, fíjense, mayormente la utilizamos para observar caries en los puntos de contacto. Son caries interproximales. Aquel tipo de caries que ustedes no lo pueden ver con un espejo y un explorador. No lo pueden examinar, no lo pueden detectar. ¿Por qué? Por estar en el centro de pieza, ¿no?, de la pieza dentaria. Por eso que esas caries interproximales también las conocemos como caries radiográficas, porque solamente mediante esta técnica podemos observarla. Nos permite observar el grado de profundidad aparente de las caries proximales y oclusales con respecto a la cámara pulpar. Aparente. Porque yo con una radiografía no voy a poder indicar, ¿no?, hasta dónde está la carie. No se olviden que la dentina está conformada por miles de túbulos dentinarios. Mientras que la carie esté más cerca de los tubos dentinarios, la destrucción va a ser mayor, pero mientras que se va alejando, la destrucción es menor. Yo solamente voy a poder observar lo que está más destruido, y lo que se está destruyendo recién no. Por eso que muchas veces cuando ustedes hacen su limpieza, ¿qué sucede, Williamson? ¿Qué sucede? Observan que la carie sigue avanzando. Y hasta donde yo pueda limpiar, lo hago, porque si sigo me encuentro con los cuernos pulpares. Por eso que se dice que la técnica Bywin nos permite observar la profundidad aparente de las caries. Para observar también lo que son topografías de la cámara pulpar previa a la preparación de cavidades,
Acá, por ejemplo, podemos ver una obturación metálica, pero debajo de ella una imagen radiolúcida. Esa es una caída recidivante. Esta se produce, ¿por qué? Por la mala limpieza de la cavidad. Como que el paciente a veces empieza, ay doctor me duele, ya no avanza, ya no más, ya. Entonces, allá te va a pasar con la cureta de dentina, voy a tratar de sacar todo lo que pueda. Te echo tu cemento base y encima tu amalgama. Hay filtración por ahí y la calle sigue avanzando. Doctor, que me duele la muela que me ha curado. Después de 3, 4, 5 meses. Toman una radiografía, ¿sabes qué? Ya está para endodoncia. Pero ¿cómo si me la ha curado? No es que usted no se dejaba. Ahora, con esta toma, ¿yo puedo determinar si la pieza dentaria está para endodoncia? No. ¿Por qué? Porque no sube la operación apical radicular. Entonces, esa es la diferencia, ¿ves? Mientras que las otras técnicas que hemos visto para el limo y el del ángulo cono corto nos sirve para ver la porción apical, para ver las lesiones que se presentan. En cambio, en la bywing, wrapper, coronal, interproximal, aleta de mordida, no puedo determinarlo, pero sí puedo detectar caries recidivantes, caries interproximales, que muchas veces también no lo puedo ver en las periapicales. ¿Y quién me puede decir por qué? Es igual dirigir el rayo central de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, va a tener la misma densidad que dirigir de frente. Fíjense la densidad que hay de acá, que es menor cuando es de acá a acá, por la menor angulación, que es lo que nos permite observar las caries interproximales. La otra a veces se superponen con la estructura dentaria sana. Para observar el tamaño de la cámara pulpar, miren, es igual que esta, esta más pequeña. ¿Por qué? Porque a veces hacemos obturaciones, no llevamos una buena oclusión esa obturación, lo cual origina un punto de contacto prematuro y la cámara pulpar, como mecanismo de defensa, empieza a producir dentina secundaria, que va haciendo que la cámara pulpar se vaya obliterando, se vaya achicando. También nos sirve para poder determinar la edad del paciente. Si todas las cámaras pulpares están pequeñas o casi ya ni se ve, estamos hablando de una persona adulta de más de 50, 60 años de edad. ¿Por qué? Porque le gustaba masticar el bolsito, comer bien y el tiempo de vida que tenía. En cambio, un joven, las cámaras pulpares son amplias. Observar la presencia del tártaro. Acá puse cálculo porque el cálculo es mal dicho. Los periodistas dicen cálculo, pero no es cálculo. Cálculo es algo cuando está interno. Las caries proximales, las que están entre diente y diente, y la reabsorción ósea. También nos sirve para controlar el borde cervical de las coronas metálicas y obturaciones, porque muchas veces obturamos, ¿ya?, sin utilizar cinta matriz, y eso hace que se produzca un desbordamiento del material a nivel cervical, donde los alimentos se van a empaquetar, se van a descomponer, van a producir ácidos, y por lo tanto esos ácidos que originan que la pieza de hueso se empiece a reabsorber. La formación de dentina secundaria y presencia de nódulos pulpares. Hoy día un alumno detectó un nódulo pulpar
Esos nódulos pulpares, cuando nosotros queremos realizar tratamientos de conductos, muchas veces nos impiden observar el conducto radicular. Y ustedes siguen desgastando con su fresa, siguen desgastando, y cuando menos piensen ya perforaron el piso de la cámara pulpar. Pero si yo la detecto a tiempo, ¿no? Mayormente se ubican acá en esta zona de la cámara pulpar, entonces ya sé qué tanto tengo que desgastar para poder localizar el conducto radicular. Ya cuando tenga mi experiencia, ¿no? Más o menos 18 años, ya ustedes ahí van a aprender todo eso. Determinar la altura real de la cresta ósea interretaria, y también para observar abrasiones cervicales proximales. ¿Ya? Abrasiones cervicales proximales, estas que están por acá, que mayormente se producen en zapateros, que tienen la costumbre de agarrar los clavitos y colocárselos en la boca. El paciente que quiere ser pulcro, usando el hilo dental, y lo utiliza de tal manera que uno le dice, introduzca usted el hilo dental, pégalo a la cara proximal y suba. Pero no, ellos agarran y empiezan a hacerlo como si estuvieran lustrando un zapato. Y van produciendo un desgaste del esmalte. Desgastan el cemento. La dentina queda expuesta. El paciente come un helado o se toma un café y el dolor. Y si ustedes no aprendieron a tomar Bywin, no tiene nada, porque pasa desapercibido esas lesiones debido a que la gingiva lo cubre. ¿Ya? Entonces, si quieren hacerse famoso, aprendan a tomar Bywin, señores. Yo te digo la dicha de pacientes que han pasado por 5 o 6 dentistas, ¿ya? A una monja, todavía monja, fíjense, justamente fue monja pulcra, ¿no? Una mujer pura. Usted está mintiendo, usted no tiene nada. Hasta le dijeron hipocondriaca. Llega a mi consulta, tomo una panorámica y 2 Bywin, y en la Bywin detecto la caries cervical interproximal. Porque clínicamente sí puedo observar las caries cervicales, vestibular o palatinas, pero las interproximales no, porque están cubiertas por la gingiva. De ahí que cuando hay presencia de sarro, los periodoncistas dicen, a ver, alumnos, dígame usted, que ha sido alumno del doctor Ñique, ¿el sarro está supra o infragingival? Yo lo cuento así como dicen mis alumnos, supra o infragingival. ¿Ah? Si no se ve infra. Claro, ya los que han tenido práctica conmigo en la mañana saben que no se dice si está supra o infragingival, porque la gingiva no se observa radiográficamente. Otro factor relacionado con la formación de la imagen radiográfica, que los tejidos blandos no se observan radiográficamente. ¿Se dan cuenta cómo tiene relación esos temas? Y así van a escuchar todo lo que veamos, todas las clases que damos, relacionado con los factores en la imagen radiográfica. La técnica cruzal, la técnica radiográfica que utiliza los 3 planos del espacio, posición 1, posición 2 y posición 3. Es la única técnica. ¿Ya? Podemos tomarla en procedimiento topográfico total o transversal. Lo topográfico total tiene relación con la línea media. Labelo, naso, antero y cruzada inferior panorámica. Y lo transversal o regional con la lateral, o sea, alejado de la línea media. Lateral o cruzal axial, lateral o cruzal caudal. ¿Para qué utilizamos la técnica cruzal? Como la película oclusal, en casi el tamaño de 4 grafías periapicales,
Entonces podemos observar la imagen de mayor tamaño. Toma el nombre de oclusal porque la película, sobre todo la parte sensible, tiene contacto con las caras oclusales de las piezas dentarias. Si es para la maxilar superior, tendrá contacto con todas las piezas dentarias del maxilar superior, y si es para la mandíbula, propiamente dicho, como dice, para esa zona. No me ha permitido observar dientes retenidos supernumerarios. Por ejemplo, ya tengo alumnos que han detectado dientes supernumerarios en sus pacientes. Después del examen van a traerlos para tomar radiografías oclusales para ver si esos dientes supernumerarios están por vestibular o por lingual. Para observar quistes con respecto al arco dentario, áreas afectadas de un proceso patológico, investigar la situación y extensión de la fractura, sobre todo fracturas mandibulares, para ver si se está produciendo la cicatrización, la reparación de esa zona. Alteraciones de forma y tamaño de los arcos dentarios. Hacer un examen en conjunto de ambos maxilares. Por ejemplo, cuando en niños doble una oclusal en dos, lo coloco en la boca y tomo el maxilar superior e inferior sin que el niño abra la boca. ¿Con qué finalidad? De observar si los gérmenes dentarios están evolucionando. En ancianos, coloco las radiografías oclusales, tomo el maxilar superior e inferior. ¿Con qué finalidad? De observar si hay remanentes radiculares, focos residuales o presencia de una patología antes de colocar la prótesis total. Rápidamente vamos a ver los puntos de referencia para la toma radiográfica de técnicas intraorales. Como ustedes ven acá, área de la nariz, canino, pupila de los ojos premolares, ángulo del ojo, molares y borde lateral de la órbita, zona retromolar, o sea, en la zona de las terceras molares, superiores e inferiores. Extendemos la línea hacia abajo, 1 centímetro por encima del borde basal, dirigimos el rayo central. En el superior, trazamos el plano de Camper, a la nariz, el trago de la oreja, y a este nivel dirigimos el rayo central para tomar la radiografía al maxilar superior, porque a ese nivel encontramos los ápices radiculares. 1 centímetro por encima del borde basal, los ápices radiculares de los dientes mandibulares. Angulaciones, ¿no? La ley de la Z, apenas esto. Fíjense que el inferior va de 5 en 5, 5, 10, anteriores 15 y regresa a 20, caninos. Superiores 30, 40, 45 y 50 caninos. Si es que el paladar es profundo y el piso de boca también profundo. Si es bajo, aumenta la angulación. Posición 1, plano oclusal paralelo al piso. Posición 2, plano oclusal mandibular paralelo al piso. Y posición 3, la cabeza del paciente hacia atrás. No se olviden de dejar 5 milímetros de espacio libre. El punto de relieve siempre debajo del borde incisal o oclusal. En la zona anterior de canino a canino la película va en posición vertical. Y la posición del dedo en la porción cervical coronaria, porque si coloca el dedo en esta zona, la película se dobla. Acá vemos la zona de premolares y molares. Tratemos que la pieza dentaria que esté afectada esté siempre en el centro de la película. Siempre molares del canino hacia atrás, y si es molares de la segunda premolar hacia atrás. Miren, ¿qué técnica sería esta? ¿Qué tipo de periapical? Conoforme. ¿Por qué? Porque está sujetando la película con el dedo. ¿Y acá? Cono largo. Este es un posicionador, un horrín. La película acá está alejada de la zona retroalveolar. En cambio acá está pegada a la zona retroalveolar.
Siempre que dirijan el rayo central, para evitar la superposición de las caras proximales, háganlo dirigiendo el rayo central perpendicular a la película, pasando por las caras libres de las piezas dentales. Vean ustedes la forma, cómo sigue la forma de arcada. Hay pacientes que tienen esta arcada, hay otras que tienen la arcada cuadrada, ¿no? Otros que tienen trapezoidal. Entonces debemos tratar de dirigir el rayo central de esta manera. ¿Con qué finalidad? Evitar la superposición de las caras proximales. Entonces, así como ustedes deben tener sus tomas radiográficas, zona anterior, zona de canino, zona de premolares, molares, inferiores. Fíjense lo que sucede cuando doblan demasiado la película. Canino, cuando dirijo el rayo central por debajo del borde basal. Esta es la imagen del borde basal. No vayan a pensar que acá hay un quiste. Y lo que sucede cuando el paciente, en vez de sujetar la película con la yema del dedo, lo hace con la uña, dando la apariencia que acá hay una fractura. Premolares inferiores, molares inferiores. La técnica de Bully, que la vamos a explicar cuando hagamos la técnica oclusal, es una variante de la oclusal, nos permite observar la posición de la tercera molar cuando ésta está en posición horizontal. Muchas veces toman ustedes una radiografía periapical de molares, observan bien sus molares verticales, pero la tercera molar solamente ven una imagen redonda, la cual no me permite identificar si la corona está hacia vestibular o hacia lingual. Porque al momento que yo haga la cirugía, yo tengo que ubicar la porción coronaria. Porque si yo hago mi cirugía, como se dice, tratando de palpar, ver dónde está la corona, de repente encuentro la porción apical radicular, voy a tener que cortar el hueso o hacer una osteotomía hasta donde esté la corona. Y eso causa un trauma en el paciente. En cambio, con esta técnica no. Ustedes ubican si la corona está hacia vestibular o hacia lingual. ¿Alguna pregunta? Bueno, acá vemos para Bywin, ¿no? Posición 1, se puede tomar en zona anterior. Les dije que en zona anterior se utiliza película de niños, porque miren, no hay distorsión. En cambio, el adulto se dobla demasiado y produce un elongamiento de la imagen. Acá Bywin horizontal. Y Bywin vertical. ¿Alguna pregunta? La próxima clase culmino con técnica cruzal y de ahí el parcial. ¿Ya?